¿Invertirías tu dinero en una empresa donde el gobierno tiene el control? Parece una inversión segura porque sabemos que la caja nunca pierde, ¿no? El gobierno nunca pierde. Pero, ¿y si te digo que puede ser una trampa de valor para tus inversiones? Vamos a hablarlo. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, un segundo escuchéis. Hoy estamos con Jacobo. Jacobo, ¿cómo estás? Hola Gustavo, ¿qué tal? Pues encantado de acompañarte como siempre en un vídeo muy interesante sobre la idoneidad o no de invertir en empresas que están participadas por el Estado o en las que el Estado tiene influencia. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de qué es la Sociedad Estatal Participaciones Industriales, la SEPI. Vamos a hablar de dos empresas que están muy en boca de todos porque son Indra y Redella y tienen una participación en Hispasat. Ha sido comprada por una, ahora se la vende a otro y bueno, pues hay algunas cuestiones que discutir a este respecto, Jacobo. Sí, efectivamente, aunque hablemos de un ejemplo concreto para encarnar toda esta dinámica de las inversiones en las que el Estado puede influir de gran manera, pues podemos hacer una pregunta subyacente, ¿no? Que ¿son idóneas estas inversiones? ¿O es idóneo arriesgar e invertir tu dinero en este tipo de empresas sabiendo la influencia del gobierno? Porque por un lado sí, están respaldadas por el gobierno, pero por otro lado se puede sufrir la interferencia política o la falta de eficiencia y las decisiones que no siempre responden a los criterios del mercado, de los accionistas, sino a otro tipo de consideraciones políticas, ¿no? Entonces, en este vídeo, pues sí, vamos a analizar los pros y las contras de estas empresas con este ejemplo real al que te referías, Gustavo. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer, pues, es darle a nuestros oyentes un contexto histórico de qué es la SEPI y cuál fue el proceso de privatización en los años 90. Entonces, ¿qué nos puedes contar al respecto? Sí, pues mira, de los tiempos de Franco se había creado una empresa nacional, una empresa pública que se llamaba el INI, el Instituto Nacional de Industria, en el año 1941, o sea que vemos que al poquito de terminar la guerra civil, ¿no? Durante décadas el INI fue el actor fundamental que dirigía la economía, ¿no? Pensar que forma de gobierno de Franco, siempre decimos que es una dictadura, pero hay que decir que era un socialismo en sentido amplio, ¿no? Es decir, que era en gran parte, no todo el tiempo fue así, pero fundamentalmente gran parte de las décadas de gobierno de Franco era una economía dirigida en la cual pues no se pretendía ni mucho menos dejar que los precios fueran libres ni que hubiera realmente libre competencia, ¿no? Sino que el INI de alguna manera dirigía algunos sectores como el energético, el sector naval, las telecomunicaciones, ¿no? Ya en la entrada en la democracia pues esas empresas seguían existiendo, ¿no? Hay que pensar que Tabacalera era un monopolio estatal que era el único que podía vender tabaco, ¿no? Había Telefónica, era un monopolio estatal que era el único que te podía dar una línea de teléfono. Pensemos que en aquella época no había móviles, eran solo líneas fijas, ¿no? Había otros monopolios en los hidrocarburos, en la gestión de los aeropuertos, la gestión aérea, ¿no? Líneas aéreas como Iberia, ¿no? Eso se tiene que empezar a privatizar a partir de los 90 con la ambición española de entrar en la Unión Europea, ¿no? Digamos que la Unión Europea es un club donde los países se jactan de ser, digamos, adalides del libre mercado dentro de un orden, ¿no? No a nivel como es en Estados Unidos, pero sí un nivel mucho más de lo que era España en aquel momento, ¿no? Entonces, esas privatizaciones lo que hacen es, bueno, pues tender a una mayor eficiencia y una mayor competencia entre las empresas que en última instancia redunda en beneficios para los consumidores, ¿no? Sabemos que siempre que hay un monopolio, los precios se tienden a fijar más altos de lo que se fijarían en una situación con competencia. Entonces, digamos que esa era la vocación de la Unión Europea, ¿no? Hay un momento en el que se funda la SEPI, que de alguna manera es continuista de ese Instituto Nacional de Industria, pero digamos ya en un entorno, pues digamos, de la democracia, ¿no? Y esta SEPI lo que hace es que cuando hay privatizaciones de esas empresas públicas, se acaba quedando en alguna de ellas con un cierto porcentaje, ¿no? Porque con la excusa un poco de que, bueno, hay sectores que son estratégicos y que el Estado, aunque se privatiza la empresa, el Estado quiere seguir teniendo algo que decir, ¿no? Entonces, en concreto, hay varias que son así, ¿vale? Como en Agas, por ejemplo, pero aquí nos vamos a centrar en el caso de Indra y Redella, que son
la antigua red eléctrica, Redella, que son las que se han estado vendiendo la una a otra la empresa Hispasat, Jacobo. Pues Gustavo, de todo lo que has dicho, se me ocurren dos apuntes y una pregunta. El primero es, pues curioso, ¿no? Que haga referencia al tipo de economía que se vivía durante el franquismo, que al final era una economía dirigida. Que a lo mejor la palabra socialismo pues le suena muy extraña a toda la gente que se define hoy en día como de izquierdas, ¿no? Pero no hay que olvidar que aquí en realidad, llamémoslo como lo llamemos, izquierda o derecha, al final en el sistema político hay dos opciones, básicamente. O se dirige la economía desde el Estado o no se dirige desde el Estado. Y hablando de ejemplos históricos, también de cuál fue el proceso por el que los estados van perdiendo poco a poco participación en las empresas, pues precisamente como tú decías, al final de la guerra en España, pues todas estas empresas estaban dirigidas por el Estado, pero no solo ocurrió en España, eso ocurrió en la Unión Europea o en Alemania de posguerra. Precisamente una de las cuestiones por la que el bando aliado, las fuerzas ocupantes, quisieron dirigir la economía alemana es porque tenían miedo del caos que podría haber en el país una vez que hubiera caído el régimen nacionalsocialista y qué iba a pasar si nadie dirigía la economía. Pues todo tipo de males, ¿no? Entonces, desde la fijación de precios que hizo el bando aliado, bueno, pues hasta que tenemos la historia precisamente del ministro de Economía alemán, Ludwig Erhard, que aprovechando un domingo que las fuerzas aliadas no estaban trabajando, pues tomó las medidas legislativas para que el lunes por la mañana no hubiera fijación de precios ninguna, se desliberalizara la economía. Y eso pues fue el principio del camino del que lo hemos considerado el milagro económico alemán. Es decir, que aún en situaciones difíciles, en las que aparentemente se parte de una situación muy mala, la intervención del Estado en la economía, como regla general, no suele ser lo idóneo, ni para la economía ni para la gente que participa en ella, es decir, los ciudadanos. Bueno, pues serían mis dos apuntes. La pregunta que yo te quería hacer, Gustavo, es, bueno, a pesar de esto, a pesar de esta discusión, desde el punto de vista del inversor, ¿cuáles pueden ser los pros y las contras de invertir en empresas con participación estatal? Bueno, pues empiezo con los pros, ¿no? Las ventajas. Tiene algunas ventajas y es que, claro, siempre hay una cierta estabilidad, ¿no? Siempre que el Estado participa en una empresa, pues se sabe que ancla de alguna manera esa parte del capital que ya no cotiza en la bolsa y toma una serie de decisiones que es de suponer que van, digamos, encaminadas hacia el largo plazo, ¿no? El Estado no va a tender a tomar decisiones que sean buenas solamente en el corto plazo, sino que va a tener una visión en el largo plazo. Como siempre decimos, que cuando uno invierte en bolsa debe hacerlo con una visión en largo plazo, pues hombre, siempre que el Estado sea, digamos, tu socio accionarial, por así decir, sea tu compañero en la propiedad de la empresa, pues siempre es una buena noticia, ¿no? También, qué duda cabe, ¿no? Cuando una empresa está participada por el Estado, pues va a tener más facilidad a la hora de conseguir contratos públicos, ¿no? Bien sea porque está mejor posicionada, porque tiene información privilegiada que no debería tener, pero bueno, que indudablemente puede tenerla, o bien porque forma parte de los medios propios del Estado y entonces se le contrata como medio propio en lugar de con la ley general de los contratos públicos, ¿no? También, desde luego, hay ciertas industrias, como la energía y las telecomunicaciones, que son particularmente importantes cuando hablamos de planificación en el largo plazo, ¿no? Entonces, que haya alguien que está planificando y que desde el Estado y que a la vez tiene pues una herramienta en las empresas de esta industria, pues es importante porque bueno, pues alinea un poco las voluntades, ¿no? La política con la empresarial y puede haber un mutuo beneficio. Como digo siempre, en la visión de largo plazo, ¿no? Pero también hay algunos inconvenientes, ¿no? El principal, pues ya lo sabemos, Jacobo, es la interferencia política en los asuntos de las empresas, ¿no? Puede pasar, y pasa, que las empresas participadas por el Estado se ven forzadas a tomar decisiones que no tienen verdaderamente un sentido empresarial, sino que tienen un sentido más político, ¿no? La voluntad política del momento, bien por causas electorales, bien por una agenda política que se quiera imponer, pues se van digamos, a sobreponer sobre las decisiones
o las necesidades que pudiera tener el pequeño accionista, ¿no? Y aquí tenemos casos claros, ¿no? De que empresas que han querido hacer, que pueden querer hacer un ERE para reducir personal y que a lo mejor el Estado puede pararlo para que no le pase antes de unas elecciones y eso puede de alguna manera dañar la cuenta de resultados de las empresas y que luego no se repartan dividendos, ¿no? O puede pasar que en un cierto momento el Estado quiera que la empresa reparta dividendos más allá de lo que sería recomendable porque le hace falta hacer un gasto y para eso quiere recoger ese dinero de la empresa. O todo lo contrario, ¿no? Que en algún momento pues, le obligue a la empresa a invertir en temas que no van a ser verdaderamente rentables, pero que casan con la agenda política del gobierno, ¿no? Y sin entrar en mucho detalle, pues digamos, toda el discurso medioambientalmente sostenible puede acabar siendo una ruina total y, sin embargo, puesto que está en la agenda política, pues a empresas participadas por el Estado, pues se les puede imponer que hagan ese tipo de inversiones, ¿no? Entonces, en definitiva, puede afectar a la rentabilidad de la empresa porque digamos, la dirección política tenga ideas que no son los intereses realmente de los accionistas minoritarios, ¿no? Sí, Gustavo, por lo que estás explicando, entiendo que se podría hacer un paralelismo desde el punto de vista del inversor entre este tipo de empresas e incluso los bonos del Estado, ¿no? Por un lado, tienes la seguridad de que no te vas a quedar sin nada, de que no van a quebrar el deudor. Por otro lado, tampoco a lo mejor tienes la rentabilidad máxima que se podría esperar del mercado. También hay que verlo desde el punto de vista del ciudadano y efectivamente, aparte de las consideraciones que uno pueda tener desde el punto de vista inversor, tener este tipo de empresas que están bloqueando la iniciativa privada en un sector concreto, pues desde luego al ciudadano no le interesa, porque al ciudadano lo que le interesa es la innovación, la competencia y bueno, pues el juego de mercado y que sea el capital privado el que al final pueda ofrecer soluciones a problemas que tengan los consumidores. Algo que no se daría porque no es el aliciente que tienen en las empresas controladas por el Estado o en las que participa el Estado. Entonces, con todo esto que hemos hablado, ¿podrías explicar un poco más, Gustavo, cómo encaja todo este contexto en los casos de Redella y de Indra? Sí, pues mira, Redella es la antigua Red Eléctrica de España, que le han hecho un rebranding hace unos años, ¿no? Para cambiar el nombre y que sea más atractivo, supongo. Esta es una empresa que tiene un monopolio sobre el transporte de energía eléctrica en España y está participada en un 20% por la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, ¿no? Esto, en teoría, pues le da esa estabilidad de la que ya hemos hablado antes, pero también lo convierte un poco en el peón del gobierno a la hora de tomar decisiones digamos, imponer su ideología en el ámbito energético, ¿no? A veces, pues tomando esas decisiones, pues como digo, no siempre van a favor del accionista minoritario, ¿no? En particular, en 2019, el gobierno forzó a Redella a comprar Hispasat, que se lo compró a Vertis, por casi 933 millones de euros, ¿no? Un poco con la idea de que eso era estratégico para la empresa, ¿no? Y muchos inversores minoritarios como yo, pues nos planteamos, oye, pero realmente si Redella es especialista y tiene un monopolio en el transporte de energía eléctrica, ¿por qué ahora se mete en el sector de los satélites que además no tiene nada que ver, ¿no? Entonces ahí un poco se intentó vender la idea de que, bueno, que si ya eres un experto en el transporte de energía eléctrica en el suelo, pues también puedes tener satélites para hacer transporte de información en el aire, ¿no? Cuando son cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento sobre los mercados, pues sabe que eso no tienen absolutamente nada que ver el uno con el otro, que son tipos de ingeniería diferente, que trabaja gente diferente, que son empresas distintas, que las rentabilidades obtenidas además pueden ser muy diferentes, ¿no? Bueno, pues después de tenerla todos estos años dentro de Redella, ahora de nuevo el gobierno pues tiene la idea de que Hispasat pase a ser parte de Indra, ¿no? Entonces le obliga a Redella a venderlo por 725 millones, es decir, bastante menos dinero del que lo había comprado, ¿no? Entonces eso realmente lo que hace es que el gobierno pues hace mover las fichas en el tablero de una empresa pública a otra, ¿no? Sobre Indra, te diré que tiene
un 30% del capital está en manos del SEPI, es decir, que está más fuertemente manipulada o gobernada por el Estado que en la propia Rodella. Y además ha habido unas grandes polémicas en el último año por una serie de cambios en el consejo de administración que ha sido forzado también por el gobierno, ¿no? Seguramente, pues preveyendo que querían hacer esta venta de Hispasat a Rodello, que querían que Indra comprara Hispasat, y hasta que no han encontrado a alguien que estaba dispuesto a tener ese puesto en el consejo y aprobar esa compra, pues no han parado, ¿no? Y claro, para Indra tiene dos opciones: o bien asumir con deuda esa compra de Hispasat, lo cual no es algo bueno a priori para los accionistas actuales de Indra, o bien hacer alguna venta a su vez que le permita asumir esa compra, ¿no? Y ahí entra, y ahí solo lo vamos a mencionar porque no quería llevar el vídeo por este derrotero, ahí entra la venta de una división de Indra que es Minsight, que la quieren vender a Telefónica, la quieren vender por una cantidad que es sospechosamente similar a estas cantidades de las que estamos hablando ahora. Y bueno, pues ahí el anterior director de Telefónica no quería comprar, dicen que no quería comprar, y se ha forzado también su sustitución, ¿no? Entonces, bueno, ahí esto, Jacobo, pues no sé, hemos hablado en algunas ocasiones de liberalismo económico aquí, los dos hemos leído a Hayek muy intensamente. A mí me vienen algunas ideas a la cabeza, quiero saber si a ti también, digamos, de todo este tejemaneje te trae algún pensamiento a la cabeza, Jacobo. Sí, desde luego, justo me estaba preguntando qué pensaría Hayek de todos estos movimientos, ¿no? Y es que este autor, que es uno de los favoritos de este canal, y ya hemos tenido la oportunidad de hablar de uno de sus libros, La fatal arrogancia, pues, claro, aquí se podría llegar a pensar, bueno, ¿realmente el Estado actúa porque quiere el bien común y piensa que tiene más información de la que podrían tener los agentes económicos actuando libremente por su cuenta en el mercado y por lo tanto, a lo mejor equivocadamente, pero está persiguiendo un fin bueno, válido, del que se puede aprovechar la sociedad, como podría ser el reforzamiento de sectores estratégicos en España y sectores que a largo plazo van a ser muy importantes, como puede ser desde las telecomunicaciones hasta la defensa, ¿no? Esa podría ser la interpretación buena, en la que Hayek desde luego no estaría de acuerdo porque él piensa que, como ya hemos analizado, que el Estado, los gestores, la burocracia jamás podrá hacerse con la información necesaria para tomar las decisiones correctas en el mercado. Lo que pasa es que, por lo que cuentas, pues también está el riesgo de que todas estas actuaciones ya ni siquiera sea por perseguir un bien común, sino que al final sea pues tener un sitio en el que situar a toda la gente que vive del entramado político, ¿no? Que esos son todos los riesgos que se dan cuando se deja al Estado intervenir en la economía. Entre que lo hago por tu bien y lo hago porque tengo que pagar favores, pues a veces no es tan sencillo distinguir una cosa de la otra. En cualquier caso, lo que tiene que quedar claro es que a lo mejor si de lo que se trata es de reforzar estos sectores que van a ser tan importantes para el futuro de la economía española, pues a lo mejor habría otros caminos, Gustavo, que quizás de los que podíamos incluso apuntar aquí, ¿no? En tu opinión, si queremos hacer de España un hub de todo esto de tecnología y de telecomunicaciones e incluso de defensa, que es un sector que una vez que ha llegado Trump a la presidencia de Estados Unidos y de que se espera que la Unión Europea aumente su presupuesto, pues ¿cuáles serían quizás las recetas más apropiadas para que fuera posible este desarrollo tecnológico en España antes que permitir al Estado pues meterse en fusiones, compras y demás? Bueno, pues yo creo, Jacobo, que lo importante es que el Estado proporcione un marco regulatorio estable, ¿no? Que fije las reglas del juego y que las reglas del juego estén claras desde el minuto uno para que haya seguridad jurídica, ¿no? Digamos que toda la inversión privada, toda la actividad privada se basa sobre la idea de que si yo construyo un capital y consigo ganar dinero, invierto dinero, doy trabajo, etcétera, lo que quiero es que cuando estemos en la mitad de la partida no me cambie la regla del juego en ese mismo momento, ¿no? Entonces, si no hay seguridad jurídica,
pues vemos que no hay nada, ¿no? Es decir, que cuando se pierde la seguridad jurídica en el sector inmobiliario, ¿qué hace? Pues la gente quita los pisos del mercado y hay menos mercado y los precios, hay menos oferta y los precios suben, ¿no? Entonces, eso es así, ¿no? Entonces, siempre que no hay, si el Estado lo que tiene que hacer no es arreglar las cosas, sino lo que tiene que hacer es poner el marco suficiente para que la gente pueda organizarse, coordinarse y ver de qué manera se busca la vida y busca ofrecer, poner empresas que ofrezcan cosas que aporten valor a los consumidores, ¿no? Entonces, esa es yo creo que es la clave, ¿no? Lo que el Estado tendría que concienciarse, que tiene que participar solamente para fijar unas reglas de juego que sean justas y que sean sobre todo estables, ¿no? De lo contrario, pues de lo que está pecando es de una fatal arrogancia, como tú apuntabas, ¿no? Y que ya bien nos hizo ver Hayek, ¿no? Cuando un político pretende jugar a ser Dios, pues seguramente va a acabar con una situación mucho peor que la de partida, porque le falta mucha información. Si no es que sean malos, si no es que sean mala gente, sino que es que simplemente no es posible hacer esa planificación de la economía, porque si hubiera sido posible, lo hubiera conseguido la Unión Soviética, que destinó ingentes cantidades de los mejores ingenieros y las mejores gentes mejor formadas para hacerlo, y no consiguieron hacerlo funcionar, ¿no? Entonces, eso suponiendo que sean buenos, ¿no? Porque luego está también lo que también apuntabas, ¿no? Y es que realmente pues que no sean tan buenos, ¿no? Y que realmente el objetivo sea, pues al final, establecer una serie de redes clientelares en las que las empresas públicas están tan, digamos, dependientes del poder político, que le pueden forzar a contratar al cuñado de, a la sobrina de, al amante de, y ya no vamos a poner nombres porque creo que todos sabemos, todos podemos tener en mente, pues, digamos, empresas públicas que han contratado a amantes de políticos, ministros y demás, y eso, de luego, está justificado solo en la medida en la que pues le pueden forzar a la empresa pública a hacerlo, porque depende de los contratos que dependen del poder político. Entonces, al final, digamos, tanto si pensamos que son buenos, que algunos lo pueden pensar, tanto si pensamos que son malos, hay infinidad de razones por las que se debe limitar esta influencia del Estado en las empresas privadas, Jacobo. Pues Gustavo, una vez expuesto todo esto, todo lo que hemos hablado en el vídeo de ahí, ¿cuál crees que sería la conclusión que se puede extraer para que aquella gente que esté considerando a lo mejor invertir en este tipo de empresas, pues lo tenga en cuenta? Bueno, pues lo primero es que cuando la cosa va bien y el Estado está alineado con los accionistas, pueden ser empresas muy rentables, ¿vale? La rentabilidad por dividendo que ha dado Enagas o Redella, por poner dos en las que yo he estado invertido, pues superan con mucho lo que sería razonable para ese tipo de empresas, ¿no? Entonces, ¿por qué consiguen esa rentabilidad por dividendo? Porque disfrutan de un monopolio, digamos, permitido por el Estado, y eso es muy lucrativo, digamos, que extrae riqueza de la sociedad española para dárselo a los accionistas, uno de los cuales es el Estado, pero que otros podemos ser personas individuales. Entonces, mientras el Estado esté bien alineado con esos accionistas, pues esto es éticamente reprobable, y yo creo que esto es malo, que el Estado lo haga, pero bueno, si lo hace y es legal, pues ¿por qué no aprovecharnos de ello y aprovecharnos y, digamos, y beneficiarnos de esas muy interesantes rentabilidades por dividendo que se pueden pagar, ¿no? Bien entendido que, por supuesto, esto viene con puertas giratorias, ¿no? Es decir, que los ministros van a ser CEOs de la empresa, que la gente que quitan de los diferentes ministerios pues los van colocando ahí, ese tipo de cosas. Bueno, pues con eso hay que vivir, pero eso es lo que cuesta el poder, el favor político, ¿no? Como favor político, pues tú quieres esas altas rentabilidades, por otro lado, pues tienes, digamos, que saber que llevas a gente en la mochila que se está también beneficiando de eso, ¿no? Pero mientras lo puedas un poco, digamos, lidiar en tu mente, pues no es un gran problema, ¿no? La cuestión es, ¿qué pasa cuando realmente el poder político no está ya tan alineado con los intereses de los accionistas minoritarios, ¿no? Ahí es donde la cosa se fastidia, ¿no? Y es donde hay que estar muy atento, ¿no? Así como yo creo que uno puede estar invertido en Pepsi o en Coca-Cola o empresas privadas norteamericanas
que están muy revisadas por mucha gente, es muy difícil que la empresa haga algo que se salga de lo que son los intereses de los accionistas. En empresas españolas participadas por el Estado, pues sí puede pasar que de repente haya en una junta de accionistas un cambio grande, ¿no? De repente ahora vamos a invertir, ya no vamos a dar dividendo porque este dinero se va a reinvertir porque según las gafas ideológicas del gobierno, pues ahora esto es más importante que repartir el dividendo, ¿no? Entonces, claro, eso te puede cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Y muchas veces si se quita el dividendo de la noche a la mañana, pues también baja la cotización y te puedes quedar atrapado en empresas en las que la cotización pues, se reduzca mucho en un plazo corto, ¿no? Y además también reduciendo los dividendos, ¿no? Entonces, hay que saber que tenemos este doble juego, ¿no? Por un lado, puede ser muy rentable en ciertos momentos, pero si la cosa cambia, digamos, cambia de rumbo, pues puede ser una trampa de valor y por eso no son empresas en las que uno pueda simplemente comprar y no estar pendiente de lo que pasa, no estar pendiente de las noticias, no estar pendiente de la Junta de Accionistas. Son empresas que te requieren un seguimiento muy exhaustivo, a mi modo de ver, para poder estar invertido en ellas, Jacobo. Pues sí, Gustavo. Además, hablando de la alineación de los intereses del Estado y los accionistas, pues ya que hablamos de Alemania, tenemos el ejemplo que fue parte del milagro alemán, que fue la aplicación del ordoliberalismo, y cómo dentro del Consejo de Administración de empresas estratégicas del país, como puede ser Volkswagen, por ejemplo, pues teníamos representado tanto a los Länder, en este caso, a las comunidades autónomas, e incluso a los sindicatos dentro del Consejo de Administración. Y así digamos que, bueno, pues operabas en el mercado, te beneficiabas de generemos riqueza y luego, pues bueno, vamos a ver si además de operar dentro del juego de la competencia, además somos capaces de repartir la riqueza. Lo que pasa es que eso nunca va a estar exento de la posibilidad de que el Estado deje de tener esos incentivos y pase a tener otros. Ese es el riesgo, que es lo que hemos visto, por ejemplo, pues en los últimos años de Volkswagen, ¿no? U otras empresas estatales alemanas, ¿no? Entonces, sí, mientras los políticos pues se porten bien, por así decirlo, pues no es la situación ideal, pero bueno, puede llegar a una situación que puede ser incluso deseable para los accionistas de cierta empresa. Ya para el público general habría que discutirlo, ¿no? Pero claro, ¿quién te asegura bueno, pues que un gobierno a lo mejor que piensa que no se va a renovar sus mandatos, pues decide aprovechar para colocar a su gente ahí, ¿no? Nunca sabes. Entonces, claro, yo creo que lo importante es evitar en la medida de lo posible los incentivos para que el poder político se aproveche en su propio beneficio de la economía de todos. Muy bien, pues muchas gracias, Jacobo, por acompañar hoy en este vídeo para explicar estas cuestiones específicas de empresas participadas por el Estado en las que podemos invertir. Y nada, pues estamos en contacto para un próximo vídeo, ¿de acuerdo? Genial, Gustavo, muchas gracias. Un saludo a todos tus oyentes y hasta la próxima. Hasta la próxima, nos vemos.